relacionada con la inteligencia artificial y temas de propiedad intelectual. Este nuevo paradigma al que estamos entrando, nuevo paradigma tecnológico y económico, se ha llamado Industria 4.0, y es un paradigma en el cual máquinas inteligentes, autónomas e interconectadas, producen, procesan y transfieren grandes volúmenes de datos. Estamos hablando de autos, para hacerlo más simple, los autos inteligentes, todos los softwares y los algoritmos que ya están siendo usados. Tal vez no nos damos cuenta de que tantísimas aplicaciones en este momento, como por ejemplo Alexa, como por ejemplo los asistentes Cortana de Microsoft, los asistentes de Google o de Apple. Estamos hablando ya de una tecnología de inteligencia artificial bastante avanzada. Y la inteligencia artificial dentro de este paradigma de la industria 4.0, que no es la única tecnología, es una de las tecnologías más importantes o clave, y en los últimos años, en particular desde el 2013 en adelante, todo lo que es machine learning y redes neuronales se está desarrollando exponencialmente. Muchas veces hablamos de inteligencia artificial sin definirla. Una definición que me parece bastante útil es la ciencia de hacer que las computadoras o las máquinas hagan cosas que requieren inteligencia cuando son hechas por seres humanos. Estamos hablando de máquinas que van a hacer cosas que pueden hacer los humanos. Estamos hablando de toma de decisiones, y vamos a también mencionar cuestiones de máquinas que inventan o máquinas que pueden crear. Esto no es ciencia ficción, ya hay prototipos, ya hay máquinas también en el mercado, inteligentes, capaces de replicar este tipo de inteligencia humana, entre comillas. Y en este nuevo paradigma, los datos, acceder a los datos, procesar datos, es fundamental. Son los inputs necesarios para que estas máquinas inteligentes funcionen, porque lo que estas máquinas inteligentes necesitan es acceso a datos. Por lo tanto, para anticipar un poco sobre qué voy a poner énfasis, la propiedad intelectual y los regímenes de protección de datos son fundamentales para el desarrollo de estas tecnologías y esta nueva economía, nuevo paradigma, que me gusta llamar la economía algorítmica. El algoritmo es un elemento importante de la inteligencia artificial, pero no solo de la inteligencia artificial. Y lo enfoco específicamente a la región latinoamericana o Sudamérica. ¿Es la inteligencia artificial una oportunidad o una gran amenaza para las economías de América Latina? Y sobre esto hay muchísimos trabajos, papers, reportes, con dos visiones, a veces antitéticas, a veces que se encuentran. Hay muy buenos trabajos que hablan de cómo la inteligencia artificial puede ser la gran oportunidad para América Latina para salir del ciclo o de los problemas económicos endémicos, dice un paper. Problemas económicos endémicos entendidos como esta dependencia de los commodities agrícolas como la principal fuente de ingresos en el mercado internacional de los países latinoamericanos, o el déficit productivo, dice un paper. Otro estudio que se basa más sobre el caso argentino insiste que la adopción temprana de inteligencia artificial, la inversión en inteligencia artificial en Argentina, en una etapa breve o anticipada, que serían estos momentos, puede significar, por supuesto, estos números fueron hechos antes del coronavirus, antes de la aparición del coronavirus, así que tómenlos con pinzas. Estamos hablando de un incremento de un crecimiento del PBI por cápita de un 4,4%, señalan algunos autores, y después hay papers o reportes un poquito menos optimistas. Que América Latina, por cuestiones de infraestructura, se beneficiará menos que otras regiones. De hecho, hay un trabajo de PricewaterhouseCoopers de 2017, actualizado en 2019, que prácticamente pone a América Latina en la cola. Y, en general, una cuestión en la que muchos reportes ponen el acento es el efecto que puede tener la inteligencia artificial sobre los trabajos,
sobre los empleos, y muchos señalan que probablemente un tercio, un poco más, un poco menos de los empleos existentes tal vez habrán desaparecido para 2030 en caso de que la inteligencia artificial se expanda como se espera, o se esperaba, repito, antes de la pandemia, que seguramente tendrá algunos efectos en cuanto a estas previsiones. Las políticas públicas para incentivar investigación y desarrollo en inteligencia artificial, que es una de las, justamente es uno de los roles, es una de las importantes funciones que tiene el derecho a la propiedad intelectual, como incentivar, como incentivador de decisiones privadas. Es importante. Cuando hablamos de normas jurídicas, desde una perspectiva económica, son bienes públicos. Son bienes públicos en el sentido de que son bienes de consumo no rival y no excluibles que generan muy valiosa utilidad pública. Por ejemplo, para las empresas, proveen un marco de seguridad jurídica que incentiva inversión privada y la toma de riesgos. Pero también tener políticas públicas claras en el área de la inteligencia artificial puede ayudar a coordinar lo que hace el sector público y lo que hace el sector privado. Puede evitar la duplicación de esfuerzos innecesarios, dispendio innecesario de recursos, y reforzar tanto iniciativas de technology push o de market pull. Y es por esta razón que hay algunos países que en los últimos 3 o 4 años han comenzado a publicar estrategias, marcos globales, generales de políticas públicas para incentivar, integrando lo público y lo privado, la inversión en inteligencia artificial, en tecnología de inteligencia artificial. Los países que menciono, Canadá, China, Dinamarca, la Unión Europea que ha publicado muchos reportes, en particular sobre inteligencia artificial, el último hace muy poquitos meses, Francia, India, Italia, Japón. México y Uruguay son los 2 casos en América Latina, Singapur, Corea del Sur, Suecia, Taiwán, Emiratos Árabes y el Reino Unido ya tienen estrategias nacionales para incentivar la inversión y el desarrollo en inteligencia artificial. Yendo más a lo micro, la pregunta que yo trato de responder en el trabajo que mencionaré al final de esta presentación y que es la base de esta presentación, es si los sistemas jurídicos latinoamericanos, y en particular el argentino, están preparados para maximizar los beneficios, tanto privados como sociales, derivados de esta nueva economía algorítmica, de este nuevo paradigma 4.0, y al mismo tiempo de minimizar los potenciales efectos nocivos o las potenciales externalidades negativas que puede tener, porque esta tecnología va a tener un impacto social también muy fuerte. A esto llamo derecho algorítmico, que es una materia transversal, no es una rama del derecho, lo entiendo como una cuestión transversal a muchas áreas del derecho, y yo me voy a referir en esta presentación, por una cuestión de tiempo, a muy pocas partes, en particular relativas a la propiedad intelectual, patentes y derechos de autor y secretos industriales, pero también es muy importante tratar en conjunto temas de protección de datos personales, derecho a la competencia, esto de una perspectiva de fomento, y también de una perspectiva de minimizar las externalidades negativas y de generar un desarrollo sostenible y equitativo. Es importante también tomar en cuenta qué es lo que va a hacer o qué es lo que se puede hacer desde el derecho laboral, desde los derechos humanos y desde otras áreas, a las que, como les dije, no me voy a referir por una cuestión de tiempo. Yendo en concreto a qué es lo que está pasando en este momento a nivel internacional en materia de propiedad intelectual e inteligencia artificial, el derecho de patentes es una de las áreas claves para el desarrollo. Hay un gran crecimiento, estadísticamente, un gran crecimiento en invenciones relacionadas con inteligencia artificial, desde 2013 en adelante, como reseña muy bien y con mucho detalle un reporte de la OMPI del año pasado. Hay algunos datos interesantes, el ratio o la ratio entre papers científicos e invenciones, que estaba en 8:1, 8 papers científicos por cada invención en 2010, pasó a 3 papers científicos por cada solicitud de invención en 2016. Lo que sugiere que la industria está en franca maduración, que ya estamos viendo un mercado
para esta tecnología que durante muchas décadas fue pionera. Porque sin entrar en detalles, la tecnología de la inteligencia artificial entró por muchos, que se llaman veranos e inviernos, 2 veces. Pareciera que ahora estamos entrando a otro veranito. Habrá que ver cómo se manifiesta en esta situación en particular de la pandemia internacional. Empresas de Estados Unidos, Japón y China son las que más patentes relativas a tecnologías de inteligencia artificial han registrado, y los sectores con más patentes, estamos hablando de muchas patentes en sectores relativos o en tecnologías relativas a inteligencia artificial, en telecomunicaciones, transportes, ciencias médicas y las tecnologías que hacen de interface o facilitan la interacción entre el ser humano y las máquinas. ¿Cuáles son los dilemas del derecho de patentes? Un derecho de patentes que fue diseñado con un marco de una revolución industrial 1.0. Muchos autores dicen, o muchas empresas dicen, este sistema de patentes no se adapta bien a este paradigma 4.0, no ayuda, no incentiva a que se desarrollen innovaciones basadas en la inteligencia artificial. En concreto, uno de los problemas es el requisito de la novedad, requisito de patentamiento de novedad, porque se hace difícil evaluar debido al limitado alcance del arte previo que se encuentra en estos momentos. Esto es algo que puede solucionarse con el tiempo, pero por el momento hay un limitado arte previo disponible para evaluar la novedad. Otro problema que suele señalar la literatura es la altura inventiva, que también se hace difícil determinar la altura inventiva porque hay pocas personas con conocimientos medios en la materia. Y también otras cuestiones estratégicas como la divulgación. Muchas legislaciones de patentes requieren una divulgación en más, en menos, el mejor método, un método de realización de la invención, pero puede ser problemático porque no es solo la invención lo que importa con estas tecnologías, a veces es importante el algoritmo que suele no estar incluido en las divulgaciones, que no suele ser materia patentable, o los training modelos de entrenamiento, los datasets, nuevamente pongo el énfasis en los datos, muy importante los datos, y voy a volver con esto cuando hable de derecho de autor, las arquitecturas de redes neuronales, etc. Entonces no está claro cuál es el alcance de esta divulgación deseable, de acuerdo con la normativa actual. En atención a estas y a otras limitaciones, hay otros temas que por cuestión de tiempo no me voy a referir en esta presentación. ¿Qué es lo que conviene hacer? Lógicamente, la teoría económica sugiere, en principio, que no hay que otorgar más o nuevos derechos de exclusiva, patentes o lo que fuere, en ausencia de una falla de mercado que los justifique. Esta es una perspectiva puramente económica y no digo que sea la única, pero es una perspectiva para analizar la propiedad intelectual y es la perspectiva con la que estoy más familiarizado para analizar la propiedad intelectual. La pregunta es, ¿dejarán o dejarían las empresas de invertir en inteligencia artificial ante la dificultad de obtener patentes? Es interesante un trabajo de profesores Hilty y Hoffman y otros profesores del Instituto Max Planck, en el cual sugieren, conforme a lo que la teoría económica tradicional sugiere, no es conveniente otorgar nuevas patentes o facilitar la concesión de patentes para lo que ellos llaman herramientas basadas en inteligencia artificial, porque estas herramientas probablemente se producirían aún en ausencia de un derecho de exclusiva, pero parecería haber buenos argumentos económicos para otorgar patentes a lo que ellos llaman resultados o outputs basados en inteligencia artificial, porque estos sí serían muy difíciles de proteger en ausencia o de incentivar en ausencia de un sistema de exclusiva. Por supuesto, hay también otra razón para tratar de encontrar un equilibrio entre patentes e inteligencia artificial. El riesgo es que, en caso que las patentes sea muy difícil patentar invenciones relativas a inteligencia artificial, las empresas pueden optar por modelos de innovación cerrados, como por ejemplo los secretos industriales. Y como vamos a ver, hay una tendencia clara en los últimos años de reforzar las legislaciones de protección del secreto industrial. Y esto
tendría efectos particularmente negativos para las economías en desarrollo, porque un régimen o un reforzamiento de los secretos industriales, una preferencia de las empresas por esta estrategia, haría mucho más difícil la transferencia de tecnología, especialmente desde países en desarrollo, desarrollados a países en desarrollo. Perdón. Sepan disculpar la velocidad, pero quiero cubrir todas mis slides. Yendo al derecho de autor y omitiendo, como les dije, varios temas, una cuestión que me parece fundamental, que debe encarar el régimen de la propiedad intelectual y el derecho de autor en particular, es cómo entrenar los algoritmos. Y para eso hacen falta datos. Y muchas veces, no solo datos crudos, como se llama, sino obras intelectuales. Algunas de esas pueden estar en el dominio público y eso no sería problemático, aunque Argentina tiene un régimen de dominio público pagante y no está muy claro qué podría pasar ahí. Probablemente nada, pero es un foco de atención. Argentina, Uruguay, Paraguay son de los pocos países que tienen este sistema aún vigente. ¿Qué pasa cuando estamos hablando de que la inteligencia artificial necesita aprender? Es como un niño. Como la inteligencia de un niño también necesita aprender y necesita, como todos necesitamos, accedimos a obras, libros, tratados, manuales, escritos por alguien, protegidos por el derecho de autor. Los algoritmos también. Y muchas veces eso requiere hacer reproducciones de obras, lo cual normalmente es una infracción al derecho de autor si no está autorizado. Y autorizar este tipo de usos, aun cuando haya buena voluntad y se quiera pagar una licencia, significa incurrir en costos de transacción altísimos. Buscar, negociar licencias, lo cual se torna en un desincentivo para el desarrollo de este tipo de tecnologías. Una forma de evitar infringir los derechos de autor cuando la inteligencia artificial necesita acceder a una gran cantidad de obras es el régimen de las excepciones o limitaciones, ex lege o legales. Y en esta área vemos que algunos países están tomando la delantera y están creando nuevas excepciones y limitaciones específicas para la inteligencia artificial, que se consideran no afectan los derechos de los titulares de las obras, porque son usos llamados no expresivos de las obras protegidas. ¿Qué quiero decir con esto? Hay una actividad muy particular, o una tecnología muy particular, una actividad muy particular de la inteligencia artificial, que es Text and Data Mining, o la minería de datos y de textos, que refiere al análisis computarizado de grandes cantidades de datos y obras, para extraer patrones útiles con el fin de entrenar a estos algoritmos. Y a mayor cantidad, los algoritmos van a ser más precisos. Por lo cual, la masa crítica es importante, y acceder a una gran cantidad de datos es importante. Por lo tanto, habría que minimizar estos costos de transacción para que las tecnologías de inteligencia artificial puedan acceder a gran cantidad de estos datos y de estas obras. Que para algunos actores es el quid de la cuestión. El desarrollo de la inteligencia artificial, al menos a corto plazo, pareciera que depende de estas tecnologías de minería de datos. Justamente una directiva europea del año pasado, que refiere a muchas cuestiones de derecho de autor, agrega dos excepciones que son de transposición obligatoria para todos los Estados miembros de la Unión Europea, y una de esas excepciones y limitaciones obligatoria, no facultativa, obligatoria, y son muy pocas las excepciones y limitaciones obligatorias que establece la Unión Europea para sus miembros, la mayoría son facultativas, es una para favorecer actividades de text y data mining, justamente para facilitar el entrenamiento de algoritmos y sistemas de inteligencia artificial. Y muchos autores sugieren que esta directiva no es suficiente, hay que ir por algún esfuerzo internacional, porque la investigación y desarrollo, la inversión en inteligencia artificial tiene un carácter cada vez más transnacional, y sugieren que la OMPI también tendría que liderar este tipo de cuestiones, y se habla también de una excepción global para este tipo de tecnologías. Japón, no es sorprendente, otro de los países que lidera I+D en esta área, modificó recientemente su legislación de derecho de autor, artículos 34, 47.4 y 47.5, para permitir acceso a obras protegidas con finalidad de análisis de datos, procesamiento automatizado de datos y verificación de datos, y reproducción incidental por sistemas de inteligencia artificial.
básicamente para que no sean infracción. Estados Unidos tiene un sistema muy particular, no tiene un sistema de excepciones y limitaciones, tiene un sistema de fair use, que podríamos llamar de textura abierta. Hay cuatro elementos que un juez debe tener en cuenta para determinar si en un caso hay infracción o es un caso de fair use y por lo tanto un uso tolerable de una obra ajena. Pareciera que algunos autores sugieren que Estados Unidos no tendría mayores problemas por una flexibilidad, especialmente después de la interpretación que hizo la Corte de Apelación del Segundo Circuito que decidió el caso Google Books, y probablemente apliquen este criterio también para los usos no expresivos de obras para entrenar tecnologías de inteligencia artificial. ¿Qué pasa en Argentina? En Argentina tenemos la ley de derecho de autor, de propiedad intelectual 11723 de 1933, todavía vigente, que es una de las más parcas a nivel mundial en materia de excepciones y limitaciones, como muchos de ustedes sabrán. Por ejemplo, es una de las pocas en el mundo que no tiene ninguna excepción específica para facilitar la actividad de archivos y bibliotecas, como destaca un informe de Cruz, encomendado por la OMB en 2017, mucho menos hay alguna excepción específica en cuestión de inteligencia artificial. Creo que esta es un área también para prestar atención. Secretos industriales. Normalmente hay una especie de trade-off o a nivel empresario, una empresa puede decidir patentar y divulgar, o no divulgar y mantener secreto industrial, dependiendo de diversas variables. Las dificultades que mencioné para obtener patentes en el área de inteligencia artificial. La carrera algorítmica entre países, que es clara que países o regiones del mundo están entrando en una carrera algorítmica para ver quién va a tomar la punta de esta tecnología. Tiene que ver con este reforzamiento de los regímenes de protección de secretos industriales, tiene que ver con esto también. Es una alternativa al patentamiento y no es la mejor perspectiva para los países en desarrollo. No es casualidad, en 2016 Estados Unidos sancionó la Defend Trade Secrets Act. La Unión Europea pasa una directiva también para reforzar la protección de los secretos industriales, y en 2017 China también modifica su régimen de competencia desleal, donde hay normas de protección de secretos industriales con la misma finalidad. Hay muchos otros temas que me gustaría tratar, podemos dejarlo para otra oportunidad. Omití en esta presentación referirme a cuestiones de titularidad. Otro de los temas que se discute es: las máquinas pueden ser inventores, las máquinas pueden ser autores. Los casos jurisprudenciales recientes sugieren que no, pero hay algunos países que podrían modificar su legislación para permitirlo, y esto impacta desde la perspectiva de los incentivos. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Cuestiones de materia patentable, y la Unión Europea tiene una posición muy particular relativa a invenciones implementadas por ordenador, que podrían ser la vía de entrada de muchas patentes relativas a inteligencia artificial. Datos personales es otro gran tema que merece una charla aparte, pero los datos son los inputs fundamentales, algunos de los inputs fundamentales de la inteligencia artificial: datos y en muchos casos obras. Por eso es importante tener en cuenta cómo puede el derecho de autor facilitar este tipo de desarrollos u obstaculizarlos, y también el régimen de protección de datos personales. Y como les decía, esto es un brevísimo resumen, probablemente rápidamente e incompletamente expuesto, de un trabajo que va a ser publicado este año en una obra colectiva que va a publicar Routledge, y se llama Algorithmic Law, básicamente el Legal Framework for Artificial Intelligence en Latinoamérica, donde trato todos los temas que mencioné y algunos más, como también el rol del derecho a la competencia y otras áreas del derecho más tradicionales. Les recuerdo, mi idea de este derecho algorítmico es cómo incentivamos para beneficiarnos y cómo minimizamos también los potenciales efectos adversos sobre la sociedad, porque esta nueva tecnología va a tener un impacto muy fuerte en todos los sectores y en todos los países.
Aquí me detengo por una cuestión de tiempo, pero quedo a disposición si hay preguntas más tarde. Como es probable que la doctora aún dijo que las preguntas se van a hacer al final, y yo me voy a tener que retirar en un par de minutos, pero les dejo mi mail que está en la primera página de mi presentación. Si hay preguntas, me las pueden mandar a mi mail, y si hay alguna posibilidad de contestarlas o de difundir las respuestas a través de algún canal del CIDE, con mucho gusto lo haré y quedo a disposición. Nuevamente, muchas gracias Guillermo, muchas gracias CIDE por la oportunidad. Lamento no poder quedarme, pero donde estoy es bastante tarde y como les dije, quien manda aquí no me ha dado mucho más tiempo para extenderme en esta exposición. Gracias. Muchas gracias, doctor Marcetti, por tan interesante presentación sobre inteligencia artificial, economía algorítmica y propiedad intelectual. Vamos ahora a presentar a la doctora Viviana Muñoz Telles, que es máster en gestión del desarrollo en la London School of Economics and Political Science del Reino Unido, doctora en gestión de tecnología en École Polytechnique Federal de Lausanne, Suiza, y coordinadora del programa Desarrollo, Propiedad Intelectual y Biodiversidad en South Center. Doctora Viviana, tiene la palabra. Gracias. Bueno, primero que todo, muchas gracias a Seide, Alejandra, por esta invitación y igualmente a Guillermo. Es un gran placer estar acá y también como South Center, también siendo sponsor de estos seminarios. El tema que se ha propuesto es extremadamente interesante y pertinente. Es mirando en general la relación entre la innovación y la propiedad intelectual en escenarios post-pandemia. Y bien, como todos sabemos, estamos actualmente en escenario pandemia, por lo cual todo lo que podamos pensar de qué viene más allá de la pandemia es todavía una gran pregunta. Pero quisiera empezar entonces discutiendo qué es lo que vemos hasta ahora, o qué hemos aprendido un poco más sobre la relación innovación-propiedad intelectual, en particular el sistema de patentes, a partir de lo que estamos viendo con esta pandemia del COVID-19. Antes que empiece, quisiera solamente de nuevo mencionar para los que se unieron más tarde que soy parte del Centro Sur, que es una organización intergubernamental de países en desarrollo con 54 miembros y estamos basados en Ginebra. Entonces, bastante de nuestro trabajo es con las delegaciones de países en desarrollo en Ginebra, en Nueva York también, y es mirando muy de cerca el impacto de políticas públicas, al igual que el proceso de negociación de las reglas internacionales en diferentes instituciones intergubernamentales. Entonces, bastante de lo que les voy a estar hablando, por una parte, es basado en mis estudios académicos, pero también quisiera compartir un poco la experiencia de lo que vemos ahora, tanto en discusiones y en negociaciones multilaterales en la Organización Mundial de Salud, como en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y el Consejo de ADPIC ahora en Ginebra. Entonces, con eso comienzo rápidamente mencionando que, claro, como todos sabemos, hay una gran irrupción que ha sido causada por la pandemia y no ha afectado solamente el sector salud. Es claro que tiene un gran impacto en la economía, en la organización del trabajo y en las actividades diarias. Y en eso vemos que el sistema de innovación y la capacidad del sistema de innovación para responder, pues claramente se va a ver afectada. Lo vemos ya que hay obviamente una gran presión en las finanzas del Estado, por lo cual cuando pensamos en qué tipo de incentivos se pueden proveer, pues vemos que esa cartera de posibilidades de herramientas de política pública en cuanto a financiamiento se ven más restringidas. Por parte del sector privado, igualmente, tenemos nuevas presiones entonces para responder. Y sin embargo, con este tipo de situaciones, vemos al mismo tiempo que hay una necesidad de innovación ahora más que nunca, en particular no solamente para enfrentar el efecto humano de la pandemia, pero igualmente en términos de la economía, y vemos un gran cuestionamiento de cómo se replantea posiblemente la misma organización de las actividades que teníamos, tanto en el mercado privado, pero igual en las interacciones
Y esto todos son cuestionamientos muy relevantes en términos de cuando vemos los ecosistemas de innovación. Quisiera compartir algunas ideas de qué vemos que ha estado cambiando, qué cuestionamientos podemos pensar nuevos. Uno es, como sabemos, que había un gran énfasis en la innovación para servir el mercado global, la inserción a las cadenas de valor globales, con un gran énfasis en el comercio libre, y también el gran rol de las empresas multinacionales y en países en desarrollo, el deseo de hacer una inserción o colaboración con las empresas multinacionales como parte de obtener un modo de aprendizaje o difusión de tecnologías. Y claramente en países en desarrollo la innovación no tiende a ser en el punto de nuevas tecnologías, como ahora, por ejemplo, vemos en inteligencia artificial, sino más bien estamos todavía en la mayoría de las industrias, en sector aún de aprendizaje, donde la difusión juega un papel, si no igual, más importante que innovación de punta. Entonces, ahora con la pandemia también vienen nuevos cuestionamientos de, bueno, ¿qué pasa cuando vemos que estas disrupciones en las cadenas de valor y de suministro hace ahora repensar, tanto para las multinacionales como países desarrollados, generar nuevas ideas de retraer ciertos tipos de tanto manufactura y servicios y aún las cadenas de valor, consideraciones de asegurar, por ejemplo, materias primas que puedan venir del nivel regional o nacional. Y esto va a tener también repercusiones o ecos en la capacidad de los sistemas de innovación de otros países en responder a estos cambios. Con esto también vemos en general que ha habido, como respuesta a la pandemia, un incremento en la inversión pública para la inversión y desarrollo en el sector, y esto sobre todo para países desarrollallados. Igualmente ha habido más colaboración en cuanto a investigadores en todas partes del mundo, que es interesante ver, donde el tema de propiedad intelectual, en particular patentes, no ha sido hasta ahora un gran obstáculo en términos de generar esta nueva investigación y desarrollo. También esto nos lleva a cuestionamientos sobre potencial apertura a nuevos modelos de innovación, más colaborativos, en particular posiblemente con más transparencia, por ejemplo, en compartir información acerca de ensayos clínicos. Es posible que también veamos, por ejemplo, que haya nuevos consorcios, tanto de patentes o posiblemente de conocimientos. Esto ha sido una iniciativa que ya se tomó a nivel de la Organización Mundial de la Salud, que se genera un nuevo consorcio de patentes y otro tipo de información que está en el sector privado para fortalecer o acelerar la investigación y desarrollo para vacunas y para tratamientos para el COVID-19. Ahora bien, eso era solamente para mencionar un poco de qué vemos que está pasando en general en innovación como respuesta a la pandemia actual. Un punto que quisiera resaltar en la relación de innovación y propiedad intelectual es que las políticas públicas de innovación es lo que debe ser el eje y el guía antes de hablar de una política pública de propiedad intelectual. Hay varios mecanismos de innovación y no necesariamente la propiedad intelectual tiene que ser el eje o el centro en esas consideraciones. Es común que se escuche mucho la importancia o que se diga que es esencial la propiedad intelectual cuando hablamos de promover la innovación. Y sin embargo, esa correlación no es evidente, ni teóricamente ni empíricamente. Como mencionaba también, en adición a la importancia de la innovación, es igualmente esencial enfatizar en la difusión. Y realmente las innovaciones, por un lado, no siempre por el hecho de que haya, por ejemplo, patentes, quiere decir que vamos a ver innovaciones en el mercado, muchas veces no es el caso, y al mismo tiempo podemos ver invenciones que luego no se difunden, y si no se difunden, entonces va a tener muy poco impacto social, o aún si en las industrias o entre sectores. Y entonces es claro, por ejemplo, cuando vemos las nuevas tecnologías digitales,
que es esencial que desde la política pública se enfatice mucho más también en la difusión como una forma de innovación, y sobre todo en países en desarrollo, que no consideremos necesariamente que empezamos de una discusión de innovación como nuevo desarrollo de tecnología, sino que también se considere innovación como ese proceso de adaptación de tecnologías que posiblemente ya se han sido desarrolladas, que se adaptan y se aplican en un nuevo contexto, y posiblemente eso genera también nuevas innovaciones y genera nuevo crecimiento y desarrollo más general a nivel social. Ahora, me refiero cuando estoy hablando más que todo al sistema de patentes, simplemente para, como solamente tengo 20 minutos, para no estar muy dispersa en diferentes temas. Pero para hacer un elemento que posiblemente muchos de ustedes ya saben, cuando hablamos de la relación propiedad e innovación, llegamos normalmente directamente a cuál es el problema de cómo capturar el valor agregado de producir una innovación, considerando la dificultad que genera desarrollar una innovación. Y esta situación puede llevar a una subinversión privada en la innovación. Entonces, este es el problema que conocemos como el problema de la apropiabilidad. Y esto ha sido la base para considerar la intervención gubernamental en lo que sería, sin esa intervención, un mercado competitivo. Se considera que si no se producen las innovaciones al nivel que sería ideal o beneficioso para la sociedad, si no hay suficiente inversión privada en la investigación tecnológica y científica, debe haber algunos mecanismos de intervención pública, y entonces, por ejemplo, en los mecanismos de patentes y otras exclusiones, estos derechos se generan con ese ánimo de que pueda haber un nivel de investigación y desarrollo y por ende innovación que sea más beneficioso. Ahora, esto justifica igualmente, como mencionaba, hay otros instrumentos para incentivar innovación, otro tipo de incentivos, tales como los subsidios, como otro tipo de subvenciones y demás que pueden o ser alternativas o complementarios a la protección de propiedad intelectual. Entonces, bueno, con eso queda claro el punto que quería hacer, que realmente la propiedad intelectual puede ser un componente de la política de innovación, pero no necesariamente es central, y que primero debemos enfatizar en el problema que se genera y no necesariamente enfatizar en las ya como solución. Es complejo, como mencionaba, ver el rol de la propiedad intelectual en la innovación, en particular cuando miramos al sistema de patentes. Una fuerte protección no necesariamente conduce a mayor innovación y a beneficios futuros para la sociedad. Y los estudios empíricos son inconclusos. Además, es bastante complejo porque es necesario mirar las diferencias por sectores, igualmente por el tipo de características de las empresas privadas, por ejemplo, el tamaño, otro tipo de consideraciones como qué otro tipo de incentivos hay en estos sectores. Igual, cuál es la inserción global, cómo funciona la dinámica en el sector a nivel global, no solamente a nivel nacional. Y en general es claro que la misión del sistema de patentes es estimular la actividad inventiva y promover la difusión del conocimiento, como mencionaba. Pero esta misión está en constante tensión, y una política de propiedad intelectual que sea razonable debe establecer un equilibrio entre el derecho a excluir y el derecho a utilizar las innovaciones. Y esto no es solamente en beneficio de la sociedad en términos de acceso, pero es igualmente muy importante para la innovación dentro de la misma industria. Se podría limitar la difusión, lo cual puede poner en riesgo la innovación futura, y también puede privar a los potenciales usuarios del acceso a productos necesarios, como es el caso de medicamentos, vacunas, diagnósticos. Y esta relación, aunque se enfatiza menos, queda muy claro, al menos en el artículo 7 del acuerdo ADPIC, que menciona claramente que la protección y la observancia de los derechos de propiedad intelectual deben contribuir a la promoción de la innovación tecnológica y a la transferencia y difusión de la tecnología en beneficio recíproco de los productores y de los usuarios del conocimiento tecnológico, de modo que favorezcan el bienestar social y económico y el equilibrio de derechos y obligaciones. Y claro, eso es la tensión constante de dar
suficientes incentivos a través del sistema de patentes y al mismo tiempo asegurar que haya suficiente difusión. Para ello, la consideración más importante es asegurar que hayan, por ejemplo, estándares rigurosos de criterios de patentabilidad, e igual que haya todo un sistema claro de funcionamiento de las limitaciones y las excepciones dentro del sistema. Hay muchos ejemplos de patentes que son otorgados con poca novedad, demasiados amplios, que es claro que pueden limitar la difusión del conocimiento y el acceso a innovaciones y tecnologías de base en áreas, por ejemplo, en biotecnología, en software, y es claro también en el sector de salud. Cuando consideramos el impacto de propiedad intelectual en innovación en países en desarrollo, también tenemos otras consideraciones adicionales. Las aplicaciones de patentes a nivel global, si vemos las estadísticas, es claro que son más aplicaciones extranjeras que locales. Esto es tanto a nivel mundial y vemos en América Latina, en general, no es más de un 10% normalmente de las aplicaciones de patentes que son de residentes a comparación de extranjeras. Y claro, hay una gran variación entre sectores. Igualmente, cuando miramos las regalías que se reciben por patentes, tienden a ser dinámica entre países desarrollados solamente. Entonces, esto lleva a un cuestionamiento de por qué se da esta poca vinculación o pocas aplicaciones de patentes globales o patentes a nivel global de países en desarrollo. ¿Es porque no hay suficiente protección o es más bien otras causas? Cuando miramos el conjunto histórico de cómo se ha desarrollado el sistema internacional de reglas que reducen el espacio de política nacional para establecer un sistema de patentes balanceado, vemos que normalmente esto fue un proceso progresivo a nivel nacional de consideraciones entre gobiernos, igualmente entre inventores, de la necesidad de proteger invenciones y al mismo tiempo asegurar la difusión. Y no tendré el tiempo de mencionar un poco recuento histórico de estos desarrollos, pero no hay una gran diferencia histórica entre la situación antes de que hubieran los tratados internacionales, que ahora los países en desarrollo son partes, y lo que vino del desarrollo histórico anterior a ello. Y esto es importante recalcarlo es porque normalmente deberíamos tener una capacidad de establecer un sistema de patentes que realmente encuentre un balance adecuado según el contexto nacional, según, por ejemplo, cuáles son las necesidades de las empresas locales, cuál es esa relación con el sector académico, cómo se está haciendo esa transferencia de tecnología entre el sector académico y la industria local, cuál es esa inserción que ya hay con el mercado global, cuáles son las prioridades, cuáles son los sectores claves que aún hay que proteger de la competencia externa. Y este tipo de consideraciones se ven un poco más en presión, dado a lo que existe ya algunos lineamientos o reglas internacionales en materia de propiedad intelectual que restringen estas capacidades. Entonces, parte del esfuerzo que es importante seguir haciendo como países en desarrollo es seguir abocando por esos espacios de política pública que se puedan dar para equilibrar el sistema de patentes a través de más flexibilidad en el sistema internacional. Y sobre todo, no menoscabar ese espacio que existe actualmente, por ejemplo, con las presiones que se generan con tratados de libre comercio y como sabrán ustedes en las negociaciones muy difíciles que hubo entre Mercosur y la Unión Europea hasta que se generara el nuevo acuerdo de libre comercio. El capítulo de propiedad intelectual fue uno de los más difíciles de negociar y sobre todo en cuanto a patentes. Bueno, sé que no tengo mucho tiempo para extenderme. Quisiera simplemente mencionar nuevamente que en términos de lo que estamos viendo con la pandemia en innovación y propiedad intelectual, un elemento adicional que vemos muy claro es que la inversión privada, en el caso de la industria farmacéutica, no existe por sí sola y el sistema de propiedad intelectual no ha sido capaz tampoco
de generar el nivel de inversión del sector privado que pueda luego generar los suficientes beneficios sociales que se esperan. Y por eso vemos un gran incremento en la inversión pública que se genera tanto para la investigación de base y ahora con nuevos incentivos post-innovación. Por ejemplo, garantizando un mercado para ciertos medicamentos. Ahora, por ejemplo, aún con las vacunas para COVID. Es una situación muy interesante ver que normalmente el mercado para vacunas es muy complejo. No existe una demanda constante. Tienden a haber luego precios reducidos para vacunas y por ende no es un mercado de mucho interés para la inversión privada. En este caso, para la pandemia, ha habido un gran interés y es claro que hay financiamiento del sector público para las vacunas en cuanto estén disponibles. Y sin embargo, se ha considerado que hay necesidad de generar nuevos mercados para las vacunas. Esto es uno de los grandes esfuerzos que se están haciendo a través, por ejemplo, de la institución Gavi, pero también el consorcio del ACT Accelerator, que asegura que va a haber un mercado para estas vacunas. Menciono eso no solamente porque sea interesante para el ejemplo de la pandemia, sino que esto puede ser un importante cambio en futuro para modelos de innovación. Si vemos que es posible generar financiamiento público para tomar ese rol de mercado asegurado para el tipo de innovaciones que se necesitan a nivel social, es posible entonces desvincular esa necesidad de generar derechos exclusivos y se podría pensar en otros mecanismos que generen más colaboración, al mismo tiempo que generen más transparencia, por ejemplo, en cuál es el verdadero costo del desarrollo e investigación que se está haciendo, tanto por partes públicas y privadas, porque es claro que hay mucho financiamiento público también, y al mismo tiempo que haya también más transparencia, por ejemplo, en los ensayos clínicos, en lo que funciona y no funciona, lo cual podría también incrementar el progreso de la innovación en todo el sector. Entonces, es claro que la pandemia nos está dejando lecciones, no solamente de lo que puede ser el gran impacto humano, pero también que pueden haber algunas lecciones sobre cómo el modelo de innovación ahora se puede adaptar no solo en el sector farmacéutico, pero posiblemente para otros, bajo este modelo de asegurar inversión que sea puesta de una manera donde genere un sistema de innovación donde haya más transparencia y posiblemente más intercambio de una manera más equitativa entre lo que es las contribuciones del sector público y privado. Creo que paro ahí y estaré disponible para más conversación y preguntas siguiendo luego esta presentación o la de los otros expositores, y queda a la orden también para cualquier contacto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Muñoz Telles, por su clara presentación acerca del análisis del sistema de innovación atravesados por el impacto de la pandemia a nivel económico y de propiedad intelectual. Bueno, es momento de presentar al doctor Eduardo Spitzer. El doctor Spitzer es biólogo, egresado de la Universidad Centro de Altos Estudios en Ciencias Exactas, KS, tiene un posgrado en la Utah State University, es director de Asuntos Científicos y Regulatorios del laboratorio ELEA Phoenix, es miembro del Comité de Expertos en Biotecnología de la Cámara Argentina de Biotecnología, y es miembro del grupo de expertos CAB, SILFA, OPS, Vacunas. Doctor Spitzer, lo escuchamos. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Antes que nada, agradecer la invitación a este evento. Y bueno, voy a estar compartiendo mi pantalla, si me dan un segundo, así pueden ver las diapositivas que tengo preparadas. ¿Pueden ver en pantalla completa o no? A ver, ahora, ¿ven en pantalla completa? Sí. Perfecto. Bueno, la idea es contarles un poquito lo que es innovación en salud. Hoy en día es muy difícil desdoblarse de lo que es la pandemia. Voy a tratar de al final
hacer un poquito más un recondo focalizado en eso. Pero cuando hablamos de innovación, quiero dar una breve introducción. Por ahí todos lo conocen, lo que es el manual de Oslo. Hay definiciones infinitas de lo que es la innovación, porque realmente no hay una única. Si vemos la definición más tradicional, se la define como la introducción de un nuevo producto, una tecnología, un proceso, algo nuevo que no se estaba haciendo antes. Y eso puede aplicar a puntualmente innovaciones de productos per se, innovaciones de procesos de cómo uno hace algo, innovaciones en marketing o lo que es la comercialización, y por último las innovaciones a nivel recursos humanos o organizativas. Acá hay infinidad de ejemplos para dar, pero bueno, todo lo que es innovación en producto lo podemos ver con nuevos modelos de celulares o nuevas computadoras que salen todos los años. Las innovaciones de proceso es la reducción por ahí de costos o la optimización de la productividad. Todo lo que es innovación de marketing hoy en día, y más que nunca, la pandemia nos ha forzado a digitalizar nuestra vida. Digamos, hoy en día estamos acá en un evento por Zoom, cuando por ahí fuera de pandemia estaríamos disfrutándonos cara a cara en un auditorio. Las compras online, las compras de nuestros alimentos, etcétera, todo esto es innovación. Y bueno, innovación en organización también, porque las empresas se han tenido que reinventar con teletrabajo o maneras remotas de poder hacer que el día a día siga funcionando, pero de otra manera nueva. ¿Qué es la innovación? La verdad que es algo difícil de explicar, pero yo acá les estoy mostrando una foto. Ayer se cumplieron 51 años de que el hombre llegó a la Luna, o sea, más de medio siglo, y es algo que por ahí no está en el subconsciente de la gente y que fue algo totalmente innovativo en su momento, y lo sigue siendo. ¿Por qué? Porque hace menos de 2 meses volvió a salir en los medios. Hay un genio loco lindo que se llama Elon Musk, quien yo admiro, que tuvo la visión de reconvertir lo que era el negocio espacial y generar una nueva tecnología que es la capacidad de poder ir a la Luna o ir al espacio de manera reutilizable. Y esto es innovación sobre algo que hace 51 años hicimos como sociedad. Y no acaba acá, este es un mero ejemplo. Yendo más a lo que es salud, por ahí todos han leído lo que es el genoma humano. El genoma humano es toda la información genética que nosotros tenemos en nuestras células. Es algo que se publicó en el año 2000, 2001. El proyecto del genoma humano costó más de $1 billón, más de $1.000 millones, y con un costo directo de secuenciamiento de $100 millones. O sea, en el año 2000, el equipamiento y el costo necesario para decir que mi genoma era tal costaba $100 millones. Y esto eran equipamientos gigantescos, pisos y pisos y pisos de unos centros dedicados, porque esto fue financiado por el Departamento de Energía de Estados Unidos, y se tardaban meses, si no años, en generar esta cantidad de información. Hoy en día, y siguiendo lo que es la ley de Moore, la ley de Moore es esta ley que dice cuánto van a evolucionar las computadoras año a año, o cuánto más poderosos son los procesadores de una computadora. Hacemos esta analogía que ustedes ven acá, y al día de hoy, en la Argentina, que es el país donde yo estoy, secuenciar mi genoma cuesta $1.000. O sea, en menos de 20 años hemos pasado de un costo directo de $100 millones y meses de trabajo a un equipo que tiene el tamaño de un microondas, que lo puedo tener en mi laboratorio, lo puedo tener en la mesada, y que por $1.000 en menos de 24 horas me informa mi genoma completo. O sea, la ciencia nunca para, la innovación nunca para, no solo desde las ideas, sino desde la tecnología dura como el hardware, que es la que llevan estos equipos atrás. Nosotros cuando hablamos de innovación o de nuevos tratamientos, los científicos tratamos de seguir el método empírico, digamos. Imagínense que estamos trabajando en una empresa o en un grupo de investigación que trata de desarrollar un fármaco o una terapia para una patología. Nosotros seguimos el famoso método científico, lo que plantea Descartes, también aplica a otras ciencias, a las ciencias sociales, pero básicamente lo que hacemos es observar, formular una hipótesis, experimentamos sobre eso, y en base a los resultados
sacamos conclusiones y reevaluamos sí o no si esta hipótesis es válida. El desarrollo de fármacos, de tratamientos en salud humana, es algo que tarda muchos años, y al final les voy a contar qué es lo que está pasando con COVID, y requiere inversiones de miles de millones de dólares en algunos casos. Pero lamentablemente, más allá de tener este método científico, que todos estudiamos en la facultad, en las ciencias, en la industria farmacéutica, particularmente los grandes desarrollos no se deben al método científico, sino a lo que llaman en inglés el serendipity, ¿tá? Es un hallazgo accidental, y eso nos genera gran cantidad de sorpresa. Ahora van a ver por qué, porque las principales tecnologías que hoy en día tenemos, como poder hacernos rayos X, disponer de un microondas, antibióticos o inclusive el teflón que cubre a nuestros utensilios de cocina, han sido descubiertos por azar, por esta serendipity. Alexander Fleming, ¿qué hizo? Por equivocación dejó una placa de cultivo abierta que se contaminó con un hongo que naturalmente genera una forma de penicilina, y él vio que este hongo inhibía el crecimiento de las bacterias que debían crecer de manera natural en esa placa, y esto logró a que él, digamos, ya en el año 1923, pudiera desarrollar el primer antibiótico de uso humano, y esto cambió completamente el curso de la salud humana a nivel global. Si uno ve las tasas de mortalidad de la Primera Guerra Mundial versus Segunda Guerra Mundial por infecciones, es abismal. La Segunda Guerra Mundial contaba con este antibiótico y la primera no. Y esto es importantísimo decirlo, y otros grandes fármacos como el Viagra no fueron desarrollados para tratar su famoso uso. Era un medicamento que estaba siendo desarrollado para el tratamiento de una enfermedad cardiovascular, para el tratamiento de la angina de pecho, era estudiado en ensayos clínicos con miles de pacientes en esa indicación, pero se vio como evento adverso que gran cantidad de la población masculina incluida en el estudio tenía como evento adverso la erección de su miembro masculino. Entonces, lo que era un tratamiento para una enfermedad cardiovascular terminó siendo una de la primer gran droga blockbuster, como lo es el Viagra. La salud, el acceso a la salud humana es un derecho universal, digamos, ya desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 se pone en un artículo, digamos, que es necesario la asistencia, el acceso al diagnóstico, a los tratamientos, y es algo que como sociedad tenemos que trabajar. Si vemos lo que es la industria farmacéutica o de las ciencias per se, la industria farmacéutica viene hace cientos de años. El tratamiento de enfermedades a base de compuestos no es algo nuevo. Acá pueden ver, ya desde el año 1200 los alquimistas, que uno los tiene retratados como gente que trataba de obtener oro de cualquier material, realmente no eran eso, sino que eran químicos, eran médicos, eran científicos. Leonardo da Vinci era un alquimista que tenía inclusive tratados sobre salud humana, y básicamente se empieza a tratar al cuerpo humano con extractos vegetales o extractos animales. Ya para 1542, esa imagen que ven ahí es de la primer farmacopea. La farmacopea es un documento que hoy en día está disponible en todo el mundo, que relata todos los pasos que uno tiene que hacer para poder producir y controlar un preparado. En este caso hoy en día son preparaciones farmacéuticas, pero en esa época tenían las recetas de cómo identificar a ciertos vegetales y producir un compuesto, digamos, botánico para el tratamiento de la salud. Ya a finales, digamos, del 1800, cuando nosotros como sociedad entendemos más qué es la química y dominamos más la química, se comienza la revolución industrial farmacéutica. Ya dejamos de depender de estos extractos vegetales, como por ejemplo la aspirina que hoy en día todos tenemos en un botiquín, se extrae de la corteza de un pino, y hasta el 1800 era necesario
generar, digamos, biomasa y extraerla de la corteza, ya desde el 1800, principios del 1900, se ha industrializado. Y gran parte de las drogas que hoy en día tomamos en nuestro hogar son producidas de manera sintética en estas plantas industriales. Luego también a mediados del siglo pasado, porque es 1900, empiezan los productos biológicos, que son productos básicamente que son extraídos de fluidos, de órganos animales y que son terapias de reemplazo. Eso tuvo una revolución industrial a finales del 70, donde nosotros, gracias a entender el genoma, empezamos a manipular organismos, y desde 1980 tenemos, por ejemplo, la insulina humana, que es la insulina que utiliza todo el mundo, producida en levaduras o en bacterias idénticas a las que tenemos en el tracto digestivo, o las mismas levaduras que se utilizan para hacer el pan y la cerveza, que se llaman Saccharomyces cerevisiae. Y luego continuamos innovando, ya desde hace unos 15 años, ahí ven supercomputadoras. Las supercomputadoras son un aliado de la investigación porque nos permiten simular, virtualizar enfermedades o hacer análisis químicos muy complejos que antes tardaban décadas hacerlos en minutos, y ya hay varios productos en el mercado, inclusive de fácil acceso, que han sido desarrollados por computadora. Y lo último que ven acá, que es algo medio raro, que esto, si no saben qué es una célula. Hoy en día estamos en el umbral de la inmunoterapia o de la medicina personalizada, que nos permite no solo no necesitar administrar drogas a los pacientes para una enfermedad, sino que hoy en día tenemos la capacidad de modificar células del paciente para que hagan lo que yo quiero. Más adelante lo vamos a ver. Y la salud, como les decía, es un derecho, es una obligación, pero también para los sistemas de salud es un problema. ¿Por qué? Porque tenemos cada vez más poblaciones más añejas, cada vez más tenemos la expectativa de vida que se va pasando. Fíjense en el gráfico superior a la derecha, la expectativa de vida pasó desde los 65 años a los 83 en muy poco tiempo. Esto era algo que previo en la historia del Homo sapiens tardaba miles de años, si es que llegaba a ser. Lograr 5 o 10 años de expectativa de vida es algo que nunca ha sucedido. Entonces tenemos poblaciones más añejas, poblaciones que viven más, y abajo van a ver, tenemos más pobreza. Entonces esto lleva a los sistemas de salud al famoso dilema de la manta corta. ¿Cómo hago para atender las necesidades de un lado sin desatender a las otras? ¿Y por qué sucede este problema? Porque las drogas más innovadoras, que han marcado grandes cambios en la salud humana, son de alto costo. Acá lo que van a ver son las principales 20 drogas utilizadas a nivel mundial y sus costos en miles de millones de dólares. El rey es Humira, es el famoso adalimumab, es un anticuerpo monoclonal para el tratamiento de enfermedades autoinmunes. Lo que hace adalimumab es capturar una citoquina inflamatoria que contribuye a la enfermedad, y los pacientes tienen que inyectarse día a día de manera subcutánea con un dispositivo esta droga. Y esta droga factura 20.400 millones de dólares al año. Le sigue el apixaban, el Revlimid, tenemos los anticuerpos monoclonales como el Herceptin, el Enbrel, el Trastuzumab, Avastin, etc. Estas drogas, que generan miles de millones de dólares en ventas, generan un gran estrés para los sistemas de salud. Y 15 de las principales drogas ya son biológicas. Los productos biológicos a nivel salud humana y las terapias celulares son lo más innovador y lo que más está generando un estrés financiero por la accesibilidad. Pero independientemente sea una droga biológica o sintética, lo que nosotros ya sabemos es que moléculas que poseen mayor cantidad de propiedad intelectual tienen mayor costo y menor accesibilidad. Y si nosotros analizamos qué es lo que pasa con una droga desde que se lanza hasta que cae su patente, es lo que van a ver arriba. Es el ciclo de vida de los productos. Los productos, cuando
pierden su propiedad intelectual, su protección, tienen un descenso muy marcado de su costo, y salvo que yo introduzca algún tipo de mecanismo de reivindicación, o sea, reflotar esa patente o generar una innovación que me permita, por ejemplo, reducir las tomas o menor toxicidad, puedo tener una suba de precio, pero nunca como el precio original. O sea, la caída de las patentes hace que los costos de los medicamentos genéricos y biológicos descienda de manera muy brusca. Y en el gráfico de abajo pueden ver dos drogas que han mantenido patente a lo largo de todo su ciclo de vida, que es la amarilla y la verde, y dos drogas que han disminuido su costo por expiración de la patente, y vean el marcado descenso de costo, estos en mercados muy, muy regulados. Cuando yo les digo que estas terapias son caras, son realmente caras. Estamos hablando en el orden de las decenas de miles o incluso cientos o millones de dólares. El último anticuerpo monoclonal aprobado para migraña, que se llama IMOV, ha sido un cambio en el manejo de la enfermedad. Digamos, la gente que no vive con migraña no sabe lo que significa vivir con migraña. Este es un anticuerpo que realmente funciona y se ha introducido con un costo relativamente bajo, pero cuando vamos más para la derecha tenemos Opdivo o el Keytruda, que son anticuerpos para oncología. Cada vial cuesta miles de dólares y el tratamiento anual va de $150.000 a $254.000 por paciente. La escala intermedia son las terapias celulares, lo que se llama ahí Kymriah o Yescarta. Son terapias celulares que cuestan $373.000 y $475.000 para enfermedades, digamos, oncohematológicas. El famoso Spinraza, que es una terapia antisentido para el tratamiento de una atrofia muscular, que lamentablemente a los chicos que nacen con esta enfermedad no tienen muchas opciones. No es una droga curativa, sino que es paliativa. Y hace poquito en el mundo se aprobó el medicamento más caro de la historia, que es ese que ven ahí, que cuesta $2.150.000 el tratamiento por chico. Esto es una bomba, digamos. Más allá de lo buenas que puedan ser estas drogas, no hay sistema de salud que pueda generar recursos para financiarlo, porque un paciente de estos me significa muchos pacientes en oncología o en autoinmune. ¿Qué es lo más nuevo? Perdón, acá se me corrió. El acceso es importantísimo. Sin acceso no hay derechos. Esto es a modo ejemplificativo y también trayéndolo a lo que es la sobrevida de ciertas enfermedades en países ricos y países pobres. Concéntrense primero en las curvas del lado derecho, donde tienen los gráficos azules y violetas. Fíjense, en 1970-1974, la mortalidad por enfermedades oncológicas era la misma en todo el mundo, porque realmente no había muchas opciones tecnológicas ni farmacéuticas en los 70 para manejar el cáncer. O sea, en un país pobre y en un país rico como Estados Unidos, las muertes estaban equiparadas. Ahora, cuando venimos a la actualidad y donde hay tecnología, donde hay fármacos, vean la gran diferencia de sobrevida entre países pobres y países ricos. O sea, el gap se agranda de manera significativa. Y ahora vamos a la analogía del Titanic. ¿Qué pasó en el Titanic? En el Titanic, si ven ahí en el detalle lo que eran las distintas clases, todo lo que eran los empleados del personal de Titanic a la hora del choque, el 77% de la tripulación murió. El 75% de la tercera clase murió, todos vieron la película. En segunda clase, ¿qué pasó? No se murió tanta gente, se murió el 59% de segunda clase. Y primera clase murió solamente el 38%. O sea, casi la mitad de muertes en primera clase versus en tercera clase. ¿Por qué? Si todos estaban arriba del mismo barco, todos estaban expuestos a la misma temperatura del agua, todos estaban... Porque la primera clase tuvo acceso a los salvavidas
y a los botes de salvación. Eso es acceso a tecnología, cosa que el otro no lo pudo hacer. Entonces, esta es una cruda analogía de que los países más ricos con acceso a terapias tienen mayores sobrevidas. Volviendo a lo otro, de terapias que cuestan millones de dólares, ya salió ya hace varios años en Time, es brutal el costo de estas terapias. Obviamente tienen una inversión atrás, nadie lo descarta eso, pero el costo directo de venta es totalmente imposible. Esto es lo más nuevo, Yescarta y Kymriah, básicamente son dos terapias donde yo le saco células al paciente, que acá está más ejemplificado, le saco células al paciente, principalmente linfocitos, los extraigo de manera industrial en un laboratorio, los modifico genéticamente insertándoles unas secuencias de ADN que hacen que estos linfocitos se vuelvan muy activos y sepan reconocer a la célula tumoral como algo extraño, porque el cáncer, a lo largo de todas las variantes de cánceres que hay, uno de los principales mecanismos que tienen es la evasión inmunológica. El cáncer se esconde, se mimetiza como células sanas, nuestro sistema inmune no lo ve y progresa. Con esta modificación que yo hago en los linfocitos del paciente, les saco este velo de invisibilidad que tienen y generan la capacidad de poder atacar al tumor. Y luego, una vez que están modificados genéticamente, tengo que crecerlos de manera industrial, generar gran cantidad de células de ese paciente y se vuelven a infundir de manera directa y en muy pocos días se producen curaciones que nunca hemos visto en salud humana. Algo menos complejo, pero que también es innovador, es la introducción de los famosos biosimilares. Yo les decía que Humira es el anticuerpo número 1 en el mundo que vende 20.400 millones de dólares. En los biológicos no hablamos de genéricos porque realmente es un concepto de drogas de síntesis, pero en biológicos están los biosimilares, que son moléculas que tienen el mismo perfil de seguridad y eficacia, son básicamente la misma molécula fabricada por otro fabricante luego de que cayó la patente, y esto es innovación porque se permite introducir productos con mucho menor costo. Hoy en día, digamos, nosotros como científicos tenemos distintas maneras, nosotros podemos apuntar a distintas áreas, podemos desarrollar moléculas de novo, o sea, desde cero, podemos hacer desarrollo de estas terapias genéricas o biosimilares, pero también podemos hacer lo que se llama el reposicionamiento de droga, que eso también es innovar, es encontrar nuevos usos para drogas ya existentes. Y ese es el principal foco de lo que estamos viendo hoy en día en COVID. Todos han visto la famosa hidroxicloroquina, o el remdesivir, o el ritonavir, lopinavir. Esas son moléculas que no han sido desarrolladas para COVID, pero ante la necesidad de una respuesta terapéutica y ante la imposibilidad de haber desarrollado esto antes de que ocurra, porque COVID es algo nuevo, tiene menos de un año, lo que nosotros hacemos como ciencia es tratar de encontrar algún uso potencial de algo que ya estaba hecho para otras cosas. Les recomiendo por ahí que usen el Milken Institute, que tiene un tracker de nuevos fármacos y de los fármacos viejos. Es una manera muy didáctica de poder ver qué está pasando. Acá en Argentina estamos haciendo de todo. Estamos haciendo reposicionamiento de drogas y desarrollo de nuevas terapias. En innovación hay innovación. A diferencia de lo que por ahí antes expusieron de la economía del conocimiento o la inteligencia artificial, digamos, son distintos escenarios. Yo hoy en día puedo tener proyectos de inteligencia artificial y puedo tercerizar en Amazon todos los cálculos de supercomputadoras, o le puedo pedir a Google que me haga eso. Yo acá necesito muy poco para hacer inteligencia artificial más allá de la idea que tengo. En ciencia nosotros no estamos en esas condiciones. Yo realmente necesito las fábricas, el conocimiento, el acceso a los fármacos, los estudios clínicos, o sea, la innovación nuestra, que sigue siendo disruptiva, es mucho más lenta, ¿ok? Porque realmente es de la vida real. Pero como les decía, algo usamos de computadoras. Este es un proyecto que está liderando la Universidad de Quilmes en Argentina, donde han desarrollado un fármaco de novo, haciendo una simulación computarizada de una enfermedad. Lo que ven ahí, esas estructuras son simulaciones de proteínas presentes en una enfermedad, y la computadora lo que hace es, la tecnología de docking, es jugar
miles de millones de combinaciones de fármacos contra esa estructura de la proteína y la computadora te da un resultado de X cantidad de moléculas que luego vos tenés que sintetizar, pero por suerte este es un fármaco en experimentación que ya está siendo probado en humanos y esperamos que con muy buenos resultados para cáncer de mama. También hay innovación con ideas viejas frente a la no disponibilidad de drogas, y esto es 100% COVID, y frente a la esperanza de las vacunas, porque siguen siendo una esperanza que hay que confirmar, se ha innovado con terapias viejas, y esto que está acá les estoy mostrando lo que es el suero de convalecientes. Cuando nosotros como personas pasamos por una enfermedad, nuestro sistema inmune genera anticuerpos. Los anticuerpos son moléculas que frente a una segunda infección vamos a reaccionar de manera muy rápida, y hoy en día en Argentina y en muchos países de Latinoamérica están estos proyectos de suero convaleciente, pero consta en, bueno, yo tengo una persona que se ha enfermado, se ha recuperado y en su sangre tiene estos anticuerpos. Yo tomando estos anticuerpos de los pacientes recuperados y haciéndoles un tratamiento bastante simple de formulación, puedo curar potencialmente a 2 personas y con esto reducir la carga de enfermos. Está siendo probado en nuestro país en muchos estudios clínicos y también llevó a la siguiente innovación, porque para yo poder disponer de suero de convalecientes, realmente tengo que esperar que la gente se enferme, se recupere, y siempre estamos viendo que la tasa de recuperados es mucho menor a la tasa de infectados. Entonces, siempre estamos corriendo atrás de la gallina, como decimos nosotros, y es por eso que surgió una innovación que ya está siendo también probada en estudios clínicos, que es una tecnología más vieja que la suero de convaleciente, que es los sueros hiperinmunes equinos. Los caballos son animales muy nobles que su sistema inmune frente a un estímulo o una infección generan una inmensa cantidad de anticuerpos, pero esos anticuerpos yo no se los puedo inyectar a un humano porque va a generar un shock anafiláctico. Entonces, ¿qué hago? Genero un anticuerpo modificado de estos caballos, haciendo un tratamiento químico de los anticuerpos que ellos produjeron cuando yo los expuse al COVID, y eso hace que nuestro sistema inmune no los rechace. Y para que se den una idea, un caballo puede tratar hasta 300 personas, o sea, y es algo totalmente escalable porque es algo lineal. Imagínense que cualquier campo habilitado para poder producir esta tecnología tiene no menos de 100 caballos, o sea, yo con decenas de caballos podría tratar esos pacientes severos y graves de COVID de manera casi inmediata. Y para ir cerrando, porque voy a dejar lugar a las preguntas, la innovación siempre está. Lo que hoy es innovación, mañana es algo obsoleto. Hay infinidad de proyectos. Al día de hoy tenemos telemedicina, telediagnóstico, tenemos robots en varias clínicas de nuestro país que que hacen cirugías de manera remota, reduciendo errores y reduciendo los tiempos de recuperación, minimizando el error humano. Hoy en día tenemos prótesis de tejidos cartilaginosos, principalmente nariz y el tejido cartilaginoso del oído, que se están produciendo en laboratorios de manera genérica para poder tener, digamos, material para reconstrucciones faciales o reconstrucciones quirúrgicas. Se están reinventando los famosos yesos para las fracturas, que eran yesos que tardaban semanas en que nos sacaran y que generaban picazón y que hacían que nuestros músculos se atrofiaran y todas las contras del yeso tradicional están desapareciendo con impresiones 3D y que son totalmente customizables al paciente. Hoy en día en Estados Unidos uno va a ciertas clínicas, pone el brazo, pasa un escáner y en media hora tengo mi yeso totalmente hidrocompatible, me puedo bañar, o sea, está cambiando la medicina y la salud humana en todos lados. Lo que ven abajo con un celular es un aparatito, Cube Diagnostics se llama, es un aparatito que cuesta $200 y tiene unos cartuchos que me sirven para diagnosticar enfermedades en media hora. Tengo cartuchos para la gripe, para neumonía, están por sacar uno para COVID, para distintas enfermedades. El diagnóstico ha cambiado, sumado a los celulares, porque hoy los celulares
en conjunto con por ejemplo, los Apple Watch, que tienen sensores de oxígeno, han cambiado muchísimo la vida del paciente cardiológico, del paciente añoso. Toda esta gente que tiene, gracias a Dios, la disponibilidad de poder tener nuestros teléfonos, no sé si lo sabían, pero la gente que tiene Apple Watch y se cae, Apple te manda una alerta de si estás bien, te pregunta si estás bien porque detectó una caída brusca. Todo cambió. Y también estamos viendo innovación en la ciencia básica, chicos que están en unas carreras de ingeniería y que frente a la noticia de, che, no hay respiradores y la gente que está en COVID y no tiene respirador se puede morir, estamos viendo que están innovando con cosas de la cocina, de la casa. Esto es innovar. Así que con todo esto les agradezco. Muchas gracias. Excelente, doctor, el licenciado Spitzer, la verdad, su presentación también. Le agradecemos mucho por ilustrarnos sobre temas de salud e innovación. Gracias a los tres, realmente. Bueno, ahora sí, entonces vamos a pasar al espacio de preguntas. Tengo aquí algunas preguntas. Tengo alguna para el licenciado Spitzer, que dice, en los casos de terapias de alto costo, ¿la industria local tiene la capacidad de licenciar y producir el producto o entrar al mercado una vez que caiga la protección por patentes? En el caso de las terapias de alto costo lo voy a dividir en dos tipos de productos, los sintéticos y los biológicos. En el caso de los biológicos es donde siempre hay más cuello de botella porque no hay tanta cantidad de empresas que tengan acceso a producir estos biofármacos porque dependen de bioreactores, de células. Está más limitado, pero se puede hacer y hay varias empresas que lo están haciendo. En el caso de las moléculas de alto costo, desde ya que sea sintéticas, que caducó su patente, es un tema de disponibilidad del API, que hay 2 empresas en la Argentina que fabrican principios activos, pero si no, es ir a buscar afuera. Donde vemos que es más difícil es en el licenciamiento de drogas de alto costo que poseen propiedad intelectual, porque generalmente esa molécula ya está siendo comercializada por un laboratorio multinacional que tiene presencia en el país. Entonces, es muy difícil ver, no voy a dar nombre de un laboratorio, pero es muy difícil ver que la droga número 1 en cáncer de mama hoy, que ya está disponible y tiene patentes, tenga una versión genérica en nuestro país. Ahí donde es necesario trabajar, y va a suceder con COVID, no solo con el remdesivir, sino con las vacunas, es en cómo los sistemas de salud tratan de forzar las licencias, digamos, forzar la accesibilidad mediante el acceso al otorgamiento de licencias compulsivas, y ya lo vimos. Estados Unidos cerró un costo de tratamiento de remdesivir en $650, y en India y en Pakistán se otorgaron licencias compulsivas y salieron productos por $64 y $60. O sea, es posible siempre y cuando el Estado sea un jugador en esta negociación. Si no, nadie te va a dar una licencia, una droga que genera miles de millones de pesos de ganancia. Perfecto, muchas gracias. Doctora Viviana. Sí, tenemos una pregunta para usted. Tiene que desbloquear el micrófono. La pregunta dice, ¿qué rol tienen las normas de competencia con los fines de incentivar la transferencia de tecnología norte-sur y la innovación en los países en desarrollo? Ok, gracias. Bueno, es una pregunta interesante. En general, en países en desarrollo se ha desarrollado menos la ley de competencia. Eso es un punto a mencionar porque en términos de, por ejemplo, el acuerdo ATIC se establece que se pueden establecer normas de competencia y vemos que no ha habido demasiado desarrollo en términos de ley de competencia en nuestros países. Y en cambio vemos que ha sido utilizado, por ejemplo, en la Unión Europea. Ha habido mucho avance, precisamente, por ejemplo, en lo que se menciona de altos precios de medicamentos, cómo se ha utilizado la ley de competencia como un mecanismo para evitar cuando se están estableciendo precios excesivos. Y sería, bueno, ha sido algo que hemos tratado de promover, que se genere más
uso y desarrollo de la ley de competencia en nuestros países. En cuanto a transferencia de tecnología específicamente, yo diría que hay aún menos o es más escaso esa relación entre el uso de ley de competencia para enfatizar transferencia de tecnología. Puede ser en el caso, por ejemplo, cuando hay restricciones al licenciamiento que se consideren que requiere una intervención en términos de las autoridades de competencia, pero yo diría que son muy pocos casos donde vemos que sería una cuestión de transferencia de tecnología. Puede ser más el resultado que fomente la transferencia de tecnología, pero no realmente que sea parte de la intervención que se hace. Muchas gracias. Otra de las preguntas, aquí no indica para quién, para el que quiera contestar, dice, ¿qué otros mecanismos por fuera de la propiedad intelectual podrían ser relevantes para incentivar la innovación? Okay, sí. Eduardo, si deseas. No, a ver, voy a dar un ejemplo breve. En Latinoamérica se ha visto distintos proyectos que tratan de fomentar la manufactura local mediante tecnologías que no están disponibles. En Brasil se llaman parcerías públicos-privados, acá hay algunos consorcios. El incentivo al final tiende a ser comercial, digamos. Por ejemplo, que un laboratorio pueda tener manufactura una vacuna a largo plazo es un incentivo, y se ha dado en Brasil también laboratorios multinacionales que quieren introducir sus productos, tienen que hacer una parcería, le llaman ellos, público-privado, con un partner local y forzar esa transferencia de tecnología, y el gobierno te asegura después un tiempo mínimo de mercado donde vos también trates de ser competitivo. Bien. Doctora Viviana, no sé si querrá agregar algo al respecto. No, yo agregaría que, por ejemplo, en el caso de los partenariados públicos y privados, también hay algunos que son sin ánimos de lucro. Eso no quiere decir que no pueden haber, por ejemplo, participantes o colaboradores del sector privado que no van a obtener algún tipo de retribución económica, ¿no? Sino simplemente que el tipo de institución que se genera es sin ánimos de lucro. Eso lo que es bastante útil es que luego el incentivo a la participación es distinto a la búsqueda de que haya ese incentivo comercial, ¿no? Entonces eso cambia un poco la estructura de cómo se organiza. Esto ha funcionado bastante bien, por ejemplo, para enfermedades, para países que afectan, más poblaciones pobres, donde realmente no hay mercado, donde estaría interesado de todas maneras el sector privado. Entonces realmente hay una falta de mercado completo, y este tipo de instituciones sin ánimo de lucro pues buscan generar primero que todo financiamiento. Entonces, normalmente son fundaciones filantrópicas o sector público, pero también hay actores privados que entran a ser parte de la colaboración, por ejemplo, la parte de manufactura, si no hay la capacidad en el sector público, y se paga por el trabajo, pero realmente uno de los elementos importantes es que hay mucho más transparencia en qué es lo que se está aportando, cuánto es el costo, por ejemplo, de si va a ser el proceso de manufactura o qué es lo que se necesita. Todos los componentes se van viendo de una manera más transparente, y se asegura a través de este tipo de institución que se genere la innovación desde el principio, los estudios que se necesitan, hasta el final donde se produce, y se establece la cooperación también con los gobiernos, que son los que por lo general van a hacer la compra del producto. Entonces, este tipo de instituciones también ha sido bastante útil, y saber que puede funcionar de una manera sin ánimo de lucro, pero con tipos de partenariados público y privado. Y creo que además, en general, si hay los incentivos financieros de base, pues se puede generar otro tipo de esquemas. Por ejemplo, si se consideran premios por la innovación. Ahorita, por ejemplo, para el mercado de antibióticos, que vemos que hay una gran falta de nuevos antibióticos, el gobierno de Inglaterra, por ejemplo, ha establecido que va a hacer un modelo tipo Netflix, ¿no? Que en vez de esperar que se generen ciertos productos, se va a garantizar que haya una compra a un precio preestablecido, pero que se negocia antes, y así se genera este tipo de incentivo de mercado que no sería necesariamente alternativo a propiedad intelectual, pero sí sería una respuesta a otras deficiencias del sistema o del mercado que la propiedad intelectual no puede responder.
Perfecto, muchas gracias. Tengo otra pregunta que dice, en el caso de innovación en el sector farmacéutico y en el caso de los productos biológicos, ¿qué estrategias se pueden utilizar para impedir la extensión de los derechos de propiedad intelectual? ¿Es común como estrategia utilizar patentes secundarias? Dice la pregunta. Sí, en el caso de biológicos y más todo lo que es la categoría de anticuerpos monoclonales, hay mucha discusión. Hace poco salió un reporte de IMAC sobre los principales anticuerpos monoclonales, donde hace un análisis y realmente la patente primaria que ya ha caducado muestra que todo lo que es extensión de patente o el evergreening es un problema también para biológicos. Y es un problema principalmente por la complejidad, porque todos estos biológicos están formados a partir de proteínas, y cuando vos ves la patente madre de todo esto, son totalmente reivindicativas y es hasta muy difícil en el análisis en detalle para un examinador de patentes saber dónde está parado. Pero sí, es difícil el bloqueo de segundas patentes. Bueno, muy bien. Y por último, tengo esta pregunta que dice, un segundito, en cuanto a las drogas huérfanas, ¿qué alternativas de financiamiento propondría además de fondos públicos? El financiamiento de drogas huérfanas para mí debería ser a riesgo compartido, porque a modo general, para todo aquel que no lo sabe, una droga huérfana en realidad es para poblaciones muy acotadas, muy chicas, que casi siempre tienen una base genética. Hasta hace no mucho Spinraza era una droga huérfana. Y lamentablemente hay mucha judicialización en ese campo de la salud, como en todos, pero en ese puntualmente, en donde el primer recurso que tiene el laboratorio sponsor de la tecnología es fomentar el recurso de amparo para generar, digamos, el acceso a ese medicamento al paciente. Y muchas de las drogas que están en ese ámbito de drogas huérfanas realmente no tienen demostrada seguridad y eficacia, o por lo menos no tienen una evaluación tecnológica que permita al financiador saber si realmente conviene o no darla. Entonces, ¿por qué digo debe ser riesgo compartido? Es que el sponsor debería decir, bueno, yo tengo esta droga, yo te la doy a un precio si funciona, si no funciona, no te la cobro. Eso sería una muy buena herramienta para fomentar el uso de drogas huérfanas en los sistemas de salud que no las pueden pagar, porque no hay una droga huérfana, no hay una, y si la encuentran, por favor, mándenmelo por mail porque me va a instruir. No hay una droga huérfana de bajo costo, lamentablemente. Bueno, muy bien. Les agradezco en nombre del CEIDIE el haber participado y al South Center también como organizador de este seminario, que bueno, hoy siendo el tercer encuentro, damos por concluido, agradecemos mucho y bueno, y seguimos en contacto. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos, saludos. Un placer. Gracias. Muchas gracias. Gracias.